Gracias por la vida de tu Hijo Jesús. No hay otro nombre como el nombre de Jesús, inigualable, incomparable. Grande fue el misterio en que tú, Cristo, bajaste de los cielos y tomaste humanidad para vivir la vida perfecta que la ley demandaba y que nosotros no podíamos vivir, y pagar por la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y fuiste a la cruz y diste tu vida, tomaste nuestro lugar y resucitaste al tercer día, habiendo vencido la muerte y el pecado. Qué glorioso acto redentor a nuestro favor. Y te damos gracias porque tenemos el privilegio, oh Jesús, de reunirnos para reconocer de que tú eres nuestro Señor y Salvador y alabarte a ti, y también confiando en que tú has diseñado y establecido que tu iglesia se reúna regularmente para que estemos bajo la predicación de tu palabra y seamos edificados y seamos animados y confortados y llenos de tu espíritu. Señor, gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, gracias porque tú nos llamas no solo a la salvación, sino también a la acción. Ser parte de tu cuerpo y saber de que tú usas a tu iglesia para llevar este glorioso mensaje de salvación a las naciones y ver a hombres y mujeres ser rescatados de sus pecados. Qué privilegio que tenemos, qué precioso es tu nombre, oh Jesús. Te pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra. Y si estás de acuerdo con esta oración, dígame, por favor. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Jesús. Pueden tomar asiento. Mi nombre es Israel Iglesias. Para los que están visitándonos por primera vez, es un gusto que estén con nosotros. Es un privilegio tenerlos en medio nuestro como iglesia. Antes de pasar al mensaje de esta mañana, quiero mencionar dos cosas brevemente. Una es que estamos buscando a 4 personas, en individuos, o a 4 parejas, 4 familias que estén dispuestos a compartir su testimonio. Ahora, para la serie de Navidad que vamos a tener en diciembre, vamos a pasar unas semanas mirando lo que es el advenimiento, que es una oportunidad para recordar la esperanza que tenemos en Cristo, el amor que tenemos en Cristo, la paz que tenemos en Cristo. Y vamos a estar viendo cómo esas 4 palabras en cuanto a la preparación, y nos van a preparar y van a estar ahí recordándonos la obra de Cristo y lo que celebramos en el tiempo de Navidad, la venida del Mesías a salvarnos. Pero en medio de todo eso, mientras estemos estudiando la palabra de Dios, queremos también tomar la oportunidad para resaltar lo que Dios está haciendo en medio de nuestra iglesia. Y si usted está dispuesto a compartir, sea su testimonio de conversión o a compartir cómo Dios ha obrado en un área en particular en su vida, estamos buscando a 4 voluntarios o voluntarias, o 4 matrimonios, 4 familias que estén dispuestos a compartir un testimonio breve. Va a ser de 2 minutos y lo vamos a estar grabando, así que va a tener la oportunidad de hacerlo lo mejor posible. Vamos a caminar con usted, le vamos a ayudar, pero quisiéramos 4 voluntarios o 4 familias que estén dispuestas a compartir cómo Dios ha estado obrando en su vida. Para después, en la serie, en esos domingos, vamos a estar compartiendo esos videos con el propósito de poder nosotros ver evidencias de gracia en la vida de nuestra iglesia y cómo Dios está obrando. Si está interesado, después del servicio, déjeme saber y con mucho gusto entonces trabajamos juntos para hacer eso posible. Lo segundo que quiero mencionar es en cuanto a las ofrendas en nuestra iglesia. El último domingo del mes, llamamos el domingo de donaciones, en el sentido que parte de nuestro presupuesto, parte de lo que se recoge en nuestra iglesia, en los sobres que están ahí en las sillas, hay una sección donde habla acerca del Ministerio de Benevolencia, donde parte de nuestro presupuesto lo usamos para ayudar a las familias que están en medio de nuestra iglesia con necesidades. Cuando surgen necesidades económicas, parte de nuestro presupuesto que se va acumulando es para poder usarlo entonces en ustedes, en aquellas familias con necesidades.
Y el domingo de donaciones, como le llamamos, o Giving Sunday, que es el último domingo del mes, lo usamos para recordarles entonces a nuestra iglesia cómo es que Dios incluso usa esa parte de nuestra adoración, los recursos que Él ha puesto en nuestras manos, para también bendecir a la misma iglesia. Así que no estamos dando solamente para poder pagar electricidad o para poder nosotros tener recursos para otras cosas, sino también para invertirlo en la vida de nuestra iglesia, en aquellos hermanos y hermanas de familia que a veces se encuentran en dificultades. Y qué privilegio juntos poder entonces cooperar con ese fin, de poder amar a los nuestros y cuidar de los nuestros y poder bendecir a los nuestros. Amén. Así que si está dispuesto a participar en eso, no tiene que ser hoy en particular, en cualquier domingo hay una sección en el sobre que usted puede indicar que su ofrenda es para ese fin en particular. Ok, vamos a ir al libro de Esther. Estamos en nuestra serie El cielo gobierna y hoy vamos a estar hablando acerca del poder de uno. Y no en el sentido acerca de que nosotros somos poderosos, sino la importancia de que cada uno de nosotros tiene un rol a desempeñar. Algo que a mí me encanta en las escrituras es ver cómo Dios obra. Y Dios no está limitado a obrar de una manera en particular. Dios no es un Dios aburrido. Dios no es un Dios que podemos poner nosotros en una cajita y decir, bueno, solamente Dios va a actuar y va a obrar de esta forma. Es un Dios que vemos que puede obrar sin nuestra ayuda, pero también es un Dios que ha establecido usarnos a nosotros como su pueblo. Y vamos a ver en estos capítulos, en esta mañana, los capítulos 4 y 5 del libro de Esther, el poder de uno, la importancia de que cada uno de nosotros como seguidores de Jesús tenemos un papel a desempeñar, que Dios ha designado en el cuerpo de Cristo a los miembros como Él ha deseado con funciones particulares. Que cada uno de ustedes cuenta, que cada uno de ustedes importa, que ustedes han sido salvados y llamados no solamente para que ahora a través de Cristo seamos herederos del cielo venidero, sino que también estemos nosotros involucrados en esta gloriosa obra e historia de salvación en la cual nosotros ahora hemos recibido los beneficios del sacrificio de Cristo, pero también llamados a servir en este cuerpo de creyentes y ser usado por el Señor para ver a otros ser rescatados de sus pecados y ver la iglesia, aquellos que hemos creído en Cristo, crecer y madurar y reflejar cada vez más a nuestro Señor y nuestro Salvador a través de nuestras vidas. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos la mano de Dios sobre personas, hombres y mujeres, que fueron usados por Dios, individuos que incluso en ciertos momentos estuvieron solos, tuvieron que pararse solos en la brecha y confiaron en el Señor y actuaron en fe y en obediencia, incluso cuando estuvieron solos, y fueron usados grandemente por el Señor. Yo estoy convencido, mirando las Escrituras, de que si el Señor no edifica su casa o la casa, como dice el Salmo 127, estamos convencidos de que si el Señor no es el que edifica la iglesia, en vano nosotros nos esforzamos. Eso es una realidad, ¿verdad? Ahora, las Escrituras nos enseñan de que el Señor está edificando su iglesia. Él ha prometido edificar su iglesia. Jesús dijo en Mateo 18, yo edificaré mi iglesia y ni aún las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. O sea, estamos convencidos de que si el Señor no la edifica, en vano nos esforzamos. Pero ya que el Señor está edificando su iglesia, no es en vano entonces lo que estamos haciendo. No es en vano entonces involucrarnos y esforzarnos y servir y hacer nuestra parte y desempeñar nuestro rol. Con mucho más razón, ya que Él está edificando la iglesia, debemos involucrarnos y hacer nuestra parte. Y lo vamos a ver en la vida de Esther, el poder de uno, como Dios pudo usar a una persona para salvar a una nación. Estuve leyendo esta semana, ahora que vienen las elecciones, y estuve leyendo esta semana sobre un documental que hizo
PBS o PBS acerca de la importancia de una persona y cómo a través de la historia de las elecciones una persona ha marcado la diferencia. Escuche esto, en 1645 un voto le dio a Oliver Cromwell el control de Inglaterra. En 1649 un voto hizo que ejecutaran a Carlos I de Inglaterra. En 1776, uno sabía esto, un voto hizo que fuera el inglés el idioma oficial de Estados Unidos y no el alemán. Hubiéramos estado hoy hablando español y alemán en vez de español e inglés. En 1839, un voto eligió a Marcus Morton gobernador de Massachusetts. En 1845, un voto llevó a Texas a unirse a la Unión Americana. En 1868, un voto salvó al presidente Andrew Jackson de ser llevado ante el fiscal. En 1875, un voto transformó a Francia de una monarquía a una república. Un voto, una persona. En 1876, un voto le dio a Rutherford Hayes la presidencia de los Estados Unidos. Un voto. En 1923, un voto le dio a Adolfo Hitler el control del partido nazi. Un voto. Y en 1941, un voto salvó el sistema de servicio selectivo solo 12 semanas antes del ataque de Pearl Harbor. Una persona. El poder de uno. La importancia de que cada uno de ustedes cuenta, si importa lo que ustedes hacen. Miren la última frase en el capítulo 3. Miren el capítulo 3, en el versículo 15, el último versículo del capítulo 3 dice que la ciudad de Susa estaba consternada. La Reina Valera del 60 dice que la ciudad de Susa estaba conmovida. Si tienen la nueva versión internacional, dice que reinaba la confusión en la ciudad de Susa. Así terminó el capítulo 3. La ciudad estaba consternada, conmovida, estaba en confusión. Los judíos estaban ahora en peligro de ser exterminados. Recuérdense de este hombre malvado, Amán, estaba influenciando al rey con este plan de poder entonces deshacerse de todos los judíos de las 127 provincias y quedarse con todas sus posesiones. Miren ahí el capítulo 4, versículo 3, dice que en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y cenizas. Versículo 5 del capítulo 4. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey, y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Vemos que hay un plan en acción para ejecutar a los judíos, pero gracias a una mujer que decidió que valía la pena romper con todos los protocolos reales y poner su vida en peligro y hablar a favor del rey, Dios usó a esta persona, a una sola persona, para deshacer todos esos planes malvados. La importancia de una persona, de que cada uno de ustedes cuenta. Cuando se proclamaba un edicto en aquellos días, era definitivo, no se podía echar para atrás, no se podía anular. Miren lo que dice en el versículo 10 y 11.
Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte. Tú no te levantabas e ibas a la presencia del rey cuando se te ocurría. Ni aún la reina podía hacer eso. Te podía costar la vida. Tú tenías que ser invitado a la presencia del rey o que él extendiera su cetro y te perdonara la vida. Por eso continúa diciendo el versículo 11, él tiene una sola ley, que se le dé muerte a menos que el rey extienda el cetro de oro para que viva. Y Esther dijo entonces, yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. El versículo 15. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco, perezco. La importancia de una persona. En Efesios capítulo 4, versículo 16, cuando ya vamos entonces al tema de la iglesia, cuando vemos entonces aquellos que han sido salvados, aquellos que ahora son parte de una congregación local, cuando todo el cuerpo, miren ahí en la pantalla, el versículo 16 va a salir, cuando todo el cuerpo, se pueden poner, perfecto, dice, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, la importancia de cada uno de ustedes, el poder de uno. Cuando cada uno que pertenece al cuerpo de Cristo está aportando su parte, está haciendo su parte, ¿qué es lo que dice? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hay la importancia de no solamente asistir al cuerpo de Cristo, sino estar involucrado en el cuerpo de Cristo, como el Señor los haya dotado, a la medida que el Señor les permite en la temporada en que se encuentra. No se trata acerca de mucho o menos, sino de algo. Estar involucrado en el cuerpo de Cristo, saber de que el Señor me ha salvado y me ha dado dones y me ha dado una capacidad y me ha dado una personalidad específica, y no es en la uniformidad, sino es más bien en el esfuerzo colectivo en que somos fuertes. El cuerpo de Cristo no es un lugar donde todos vamos a ser iguales o todos vamos a pensar iguales, sino más bien donde tenemos nosotros la unidad basada en el Evangelio de que lo que nos une es Cristo y hemos sido salvados ahora para pertenecer y colaborar. Para que juntos, mientras servimos, mientras cada uno en el cuerpo de Cristo, cada miembro aporta su parte, dice que el cuerpo es fortalecido y el cuerpo entonces crece. Pero ¿qué sucede cuando solo son algunos los que se involucran? El cuerpo no es tan fuerte. El cuerpo no crece como pudiera crecer y ser efectivo como pudiera ser efectivo. El cuerpo te necesita. Dios lo ha diseñado así. Dios puede obrar sin nosotros, pero Dios en su plan soberano y en su diseño, Él ha establecido de que Él va a hacer ciertas cosas en la iglesia a través de su cuerpo, a través de la participación de cada uno en el cuerpo de Cristo. Por eso vemos a Pablo en 1 Corintios capítulo 12 decir, un miembro del cuerpo de Cristo no le puede decir a otro miembro no te necesito, porque cada uno de ellos tiene funciones particulares y necesarias. Esta es la parte gloriosa donde vemos que cada miembro sirviendo, actuando, conectado, participando, tiene un gran impacto en el cuerpo de Cristo. Pero también pudiéramos decir, cuando cada miembro no está sirviendo, no está actuando, no está conectado, no está participando, tiene un impacto en el cuerpo de Cristo, pero negativo.
Y una de nuestras convicciones como iglesia es que no solamente es importante, sino también es saludable para ustedes. Para que cada creyente tenga la oportunidad de estar sirviendo una capacidad en el cuerpo de Cristo. Es la voluntad de Dios para ti, para que puedas experimentar el gozo de servir, como dijo Pablo, refiriéndose a Jesús, ahí en 2 de Corintios, capítulo 9, que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Hay un gozo que se experimenta cuando se sirve y crecemos y ejercitamos los músculos espirituales, y Dios usa eso para edificarnos, para moldearnos y también para que otras personas puedan ser impactadas por el Evangelio. Ahora miren el versículo 14 del capítulo 4. Lo que le dice Mardoqueo a Esther. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Wow, tremenda declaración. ¿Quién sabe, Esther, si la razón por la cual tú llegaste a ser reina es para este momento, para esa ocasión, específicamente para que tú entonces pudieras hablar en favor de los judíos, en favor del pueblo de Dios y ser usada por Dios para preservarlos? Esther, esa es la razón por la que Dios te puso en el trono. El rey no escucha a nadie más como a la reina. Y Mardoqueo le dice, miren el versículo 14 nuevamente, Dios va a cuidar de nosotros, ya sea que ayudes o no. La pregunta es, Esther, ¿vas a dar un paso y vas a desempeñar tu rol? Y esta es una verdad teológica. ¿Dios edifica la iglesia con nosotros o sin nosotros? Él la va a edificar. La pregunta es, ¿te vas a unir a lo que Dios hace? Y ese es el privilegio, el llamado que vemos en las Escrituras de ser parte de la obra de Dios. El Señor nos invita. Cuando somos salvos, somos invitados también a participar. Él nos ha dado dones espirituales. A cada uno de los creyentes, cuando fuimos nosotros salvados en ese instante, nos enseñan las Escrituras que hemos recibido habilidades sobrenaturales, espirituales, para que las usemos entonces para la edificación del cuerpo de Cristo, que lo conocemos como los dones espirituales. En Romanos capítulo 12, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, en Primera de Corintios capítulo 12 lo vemos también, donde se describe una serie de actividades y operaciones que el Espíritu de Dios hace a través de los creyentes. Han sido dotados ahora por Él para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, el Señor va a edificar a su iglesia, con nosotros o sin nosotros. La pregunta es, ¿vas a entonces, como un acto de obediencia y adoración, unirte a lo que Dios está haciendo? El Señor no nos necesita para llevar a cabo sus propósitos, pero Él por su amor, a través de su amor y su gracia, te quiere usar. ¡Wow! ¡Qué noticia! Que el Señor te quiere usar a ti y a mí, a cada uno de nosotros. El Señor te quiere usar a ti. No solamente a la persona que tienes a tu lado, no solamente a los que ya están sirviendo, te quiere usar a ti. Dile a tu vecino, el Señor te quiere usar a ti. Díselo, no tengas pena, habla con la persona que está a tu lado. Y ese es el poder de uno. El Señor quiere usar a su pueblo. Ahora, si nosotros rehusamos a ser usados para sus propósitos, miren lo que dice el versículo 14 nuevamente en ese capítulo 4. Mardoqueo le dice a Esther, si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. O sea, el Señor te quiere usar a ti, pero si tú te rehusas entonces a cooperar con Dios, el Señor se busca otro. Y Esther dijo, ya basta, basta de esta vida fácil de reina, es hora de poner mi pellejo en juego.
Yo soy judía y yo creo en el Dios vivo y yo estoy dispuesta a defender a mi pueblo. Y por eso dice ahí en el versículo 16, y si perezco, que perezca. Si ese es mi fin, que así sea. Vivimos en un mundo donde hay no solamente millones de personas, sino que hay billones de personas. Y en un mundo tan superpoblado, a veces uno pudiera decir, bueno, uno no cuenta, ¿verdad? Una sola persona no cuenta mucho, no tiene tanto impacto, tanta importancia. Y esta historia nos enseña otra cosa diferente, el poder de uno, la importancia de cada uno en el cuerpo de Cristo. Pues nos podemos preguntar eso, ¿realmente importa si me involucro o no? ¿Realmente es tan importante? A veces como creyentes nos hacemos esa pregunta, bueno, ¿realmente importa que yo me involucre? Sí importa. Importa mucho para tu propio carácter, para tu propia edificación y para tu propio crecimiento espiritual. E importa mucho también porque es parte de nuestra adoración. El cristiano ha sido llamado a servir. Una de las cosas más básicas en el cuerpo de Cristo es que el creyente sirve. Sirve a Cristo. Ama al Señor y quiere ver que Cristo sea formado en la vida de otras personas. Es algo tan simple. Por eso decimos en nuestra iglesia, cuando hablamos de 4 valores, hablamos de nuestra misión. Nuestra misión es seguir a Jesús, amar a los demás y hacer discípulos. Y cuando pensamos en un discípulo de Cristo es alguien que asiste a la iglesia, así se congrega, pero también sirve en el cuerpo de Cristo. Usa los dones que ha recibido para la gloria de Cristo. Así que sí importa. No te puedes quedar sentado ahí esperando pasivamente. Hay numerosas necesidades en el cuerpo de Cristo. Sí importa lo que hacen. Cuando miramos alrededor hay tantas oportunidades, hay tantas necesidades. No las podemos cubrir todas, pero sí podremos cubrir algo. No somos llamados a hacerlo todo, pero somos llamados a hacer algo. Y hay temporadas, hay momentos donde sí necesitamos ser restablecidos y necesitamos sanar, pero siempre con la meta y con la mira de que voy a participar y me voy a involucrar. Hay numerosas formas que nosotros podemos estar involucrados en el cuerpo de Cristo. Hay a veces tantas familias en la iglesia que están disfuncionales y tenemos la oportunidad de a lo mejor orar por esas personas y poder estar en contacto con esas personas y caminar y aconsejar a esas personas y animar a esas personas, invirtiendo a veces también nuestro tiempo en discipular a otros y abrir parte de nuestra vida y invitar a otra persona a un café o abrir las puertas de nuestro hogar y tener a otros creyentes con uno regularmente, o a veces significa levantar el teléfono o enviar un mensaje de texto y decirle a otra persona, ¿cómo puedo orar por ti? Así que hay numerosas formas que podemos servir. Ahora, con el tiempo que nos queda, quiero darles algunas cosas prácticas. Número 1, y esto tienes que tú estar convencido de esto. Está convencido, cree que una persona puede hacer la diferencia. Si tú no estás convencido de eso, entonces vas a estar muy pasivo o pasiva en cuanto a la actitud de involucrarte, participar y cooperar. Tenemos que estar convencidos que una persona sí puede hacer la diferencia. Si tan solo tú te vieras y creyeras que tú tienes absolutamente todo lo que tú necesitas para cumplir los propósitos de Dios en tu vida y en su iglesia. Nos dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad a través del conocimiento de su palabra. Dice, pues su divino poder, y ahí va a aparecer en la pantalla ese versículo, el próximo versículo, dice, su divino poder nos ha concedido, y fíjense que dice, nos ha concedido, no está hablando de una persona en particular, está hablando del cuerpo de Cristo en cada uno de nosotros, a través de su poder. Nosotros ahora tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana
para vivir una vida piadosa mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si tan solo tú creyeras que tú tienes todo lo que tú necesitas en Cristo para tener un impacto para su gloria. Cuando Dios está de nuestro lado, cuando Dios está de tu lado, tú tienes todo lo que tú necesitas para cumplir sus propósitos. Y Él va a obrar providencialmente para que tú puedas cumplir sus propósitos. Nunca pienses de que tú estás solo en esto. Nunca pienses de que tú estás solo en el llamado de la gran comisión. Como creyentes hemos sido llamados a ser discípulos. Tú no estás solo en eso. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en Mateo capítulo 28? Después que dio la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Cuál fue la promesa? ¿Alguien se recuerda? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo. El Señor está contigo en este llamado. Y Esther dice, miren en el versículo 16 nuevamente del capítulo 4, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día, también yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Estuve leyendo acerca de una carta que una mujer le envió a un pastor. Y en esa carta, ella hablando acerca de su relación con su esposo abusivo, la mujer estaba ya desquiciada. Y en esta carta, al final, la mujer le escribe al pastor, sinceramente, desesperada, esperando el rapto, la muerte o perder la cabeza. Y leyendo acerca de esa carta, yo decía, de cierto modo Esther podría haberse sentido así. Digo, sí, perezco, que perezca. Pero vemos que Esther, confiando en las misericordias de Dios y el poder de Dios, dice, yo iré al rey. Yo seré obediente. Dice, lo cual no es conforme a la ley ir al rey, pero si perezco, que perezco. Esther cree que una persona en las manos de Dios puede hacer la diferencia. Si tan solo tú crees eso, que realmente Dios puede obrar a través de ti y hacer una diferencia en tu familia, hacer una diferencia en la vida de tus hijos, hacer una diferencia en la vida de tu esposo, de tu esposa. Si tú realmente creyeras eso, que Dios puede usarte a ti. Y quizás tú te sientas como Esther, a lo mejor ahí Esther sola, a lo mejor te sientes que no te comprenden o a lo mejor te sientes que has sufrido injusticias como Esther y Mardoqueo. Y esto es lo segundo, de que no solo cree que una persona puede hacer la diferencia, Dios está obrando a través de las decisiones más difíciles. Y Dios va a obrar ahí a través de esa decisión de Esther. Miren lo que ella hace después de ayunar y orar. Capítulo 5, versículo 1. Y aconteció el tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. Si se puso un vestido nuevo, se pintó, se maquilló, se hizo las uñas y se paró ahí donde el rey la podía ver. Es lo que dice el versículo 3. El rey le pregunta entonces cuando vio a Esther, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther le respondió, si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Y el rey, siendo hombre, ningún hombre va a rechazar un almuerzo gratis, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el rey en el versículo 5? Trae pronto a Amán para que hagamos como Esther desea. Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado. Versículo 6, y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición? Versículo 7, Esther dijo, vemos cómo responde Esther, mi petición y mi deseo es, si he hallado gracia ante los ojos del rey y se le place al rey,
conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé, y mañana haré conforme a la palabra del rey. Ya estaban en un banquete y Esther dijo, la razón por la cual estamos en este banquete es para entonces invitarlos a ustedes a otro banquete mañana. Un banquete para alguien muy importante. Y ahí vemos algo que Esther hace. Esther no solamente está convencida que una persona puede marcar la diferencia, sino que Esther ahora se mueve de la teoría a la acción. Y esto es importante en la iglesia como creyentes, no solo de conocer las cosas o las verdades correctas, sino llevar a la práctica lo que sabemos que es verdad. Y movernos entonces de la teoría a la acción, como hizo Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que actuó. Se puso en marcha. Vimos a Dios Hijo que dijo, yo voy a ir. Yo iré. El Hijo hizo algo. Y gracias que Cristo hizo algo, nosotros hoy podemos ser salvos. Nosotros no creemos en una teoría, creemos en una persona, en Cristo, que actúa a nuestro favor, ¿verdad? Que Él descendió de los cielos y llevó a cabo una obra de redención. Murió y resucitó para que tengamos vida eterna y ahora hagamos la diferencia, estando en Cristo. Por eso cuando pensamos en el Evangelio, la cuestión no es qué piensas acerca de Cristo, la cuestión es qué has hecho al respecto de lo que piensas acerca de Cristo. No es solamente acerca qué crees acerca del Evangelio, sino más bien qué has hecho con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio hay que creerlo, hay que aceptarlo, hay que recibirlo. Juan capítulo 1 versículo 2 dice, a todos los que le recibieron, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que actuar, tenemos que tomar un paso, tenemos que movernos de la teoría entonces a la acción. Uno de los grandes problemas en la iglesia hoy en día, en la iglesia universal, no es falta de conocimiento, es falta de obediencia. Es de qué hacemos con lo que sabemos. Cuando actuamos, marcamos la diferencia. ¿Ustedes sabían que al diablo le encanta de que nosotros estemos hablando acerca de la Biblia mientras no estemos obedeciendo a la Biblia? Al enemigo le encanta eso. Sí, sé bíblico en todo lo que tú dices y habla todo el día y ten música cristiana en tu carro y en la casa mientras no estés poniendo en práctica nada de lo que dice la palabra de Dios. Ahí hemos sido llamados a movernos de la teoría a la acción. Herman Burke dijo lo siguiente, y esto me ha impactado a mí a través de los años, y este hombre dijo, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que la gente buena no haga nada. El poder de uno, sí importa lo que tú haces, sí importa tu papel, sí importa tu lugar en la iglesia, sí importa cómo el Señor te ha dotado. Miren el versículo 9, a Amán le encanta lo que está pasando ahí, a un banquete, Amán dice, un banquete para el rey, para la reina y para Amán. Son buenas noticias. Entonces Amán llega a casa, versículo 10, y vemos a la esposa de Amán ahora aparecer en la escena, en ese versículo 10. Y entonces versículo 11 dice, Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, le leyó el resumen de Amán, todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos. Pero Amán dice en el versículo 13, nada de eso importa. Si nada de mis logros y todo lo que el rey ha hecho por mí importa si este hombre judío, Mardoqueo, sigue con vida. Entonces miren lo que la esposa le aconseja en el versículo 14. Su mujer, Zeres. Por eso yo creo que nunca hemos visto ninguna creyente ponerle a su hija Zeres. Su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron,
haz que se prepare una horca de 50 codos de alto. Estamos hablando de 7 pisos de altura. Hacían las horcas de ese tamaño para que fuera visible ante los ojos de todo el pueblo. Dice, hagan entonces, preparen una horca de 50 codos de alto, y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Entonces Amán se va a dormir mientras están construyendo esta horca. Pero lo sorprendente es que mientras Amán está durmiendo, Dios se pone a orar. Dios se pone a trabajar. Versículo 1 del capítulo 6 dice que aquella noche el rey no pudo dormir. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero quiero terminar con esta aplicación, volviendo al capítulo 4, versículo 14. Miren lo que Mardoqueo le resalta a Esther en cuanto a la importancia de su papel, la importancia de actuar, de creer de que una persona puede marcar la diferencia y que es importante no solamente creer eso, sino moverse de la teoría a la acción. Y hay una pregunta ahí donde dice, ¿quién sabe si para una ocasión como esta tú estás aquí? Eso es una frase que la mayoría de los cristianos se conocen del libro de Esther, ¿verdad? Y quién sabe si para un momento como esto el Señor te salvó. El Señor te puso en esta iglesia. El Señor te puso en esa familia. ¿Quién sabe? ¿Cómo podemos saber? Pero no vamos a poder saber si no comenzamos a actuar. No sabemos hasta que no damos pasos. El título de esta serie es El cielo gobierna y hemos hablado acerca de la providencia de Dios, de cómo Dios está involucrado, obrando en todos los acontecimientos de la vida. Ahora, cuando pensamos en la providencia de Dios, que Dios esté obrando no anula la actividad humana, la responsabilidad humana, sino que la invita. Cuando pensamos en la actividad de Dios, no es, bueno, Dios lo va a hacer, déjame solamente yo sentarme y no hacer nada. Hay un dicho en inglés que dice, let go and let God. Como bueno, o en español también decimos, ya lo puse en las manos de Dios. Entonces nos sentamos y cruzamos los brazos y no hacemos más nada, ¿verdad? Y se nos olvida de que Dios obre no significa de que no lo haga a través de nosotros. Dios ha escogido hacer cosas a través de su iglesia, a través de nosotros. Con mucha más razón voy a actuar porque yo sé que el cielo gobierna. Hubo un coach de fútbol americano, un entrenador que se llamó Brian Bear. Él fue un coach de la universidad en Alabama de 1958 a 1982. Se dice que este fue uno de los entrenadores más ilustres de todos los tiempos. Pero una vez él estaba en un viaje buscando reclutar a un mariscal de campo, como se dice en español, ¿verdad? El quarterback estaba buscando reclutar a un hombre que se llamó Joe Kelly. Este quarterback que él quería para su equipo, en el equipo de Alabama, también era alguien que otras universidades lo querían. La Universidad de Nebraska, la Universidad de Michigan. Y hubo un día donde todos estos entrenadores van a casa de Joe Kelly, que vivía también en Alabama, para tratar de reclutar a este quarterback. Y está Brian Bear en casa de Joe Kelly, visitando la familia. Llegan todos los entrenadores y todos se presentan y saludan a la familia. Y la familia se presenta, entran a la casa y estando entonces ahí en la casa, la esposa del quarterback le dice a los entrenadores, yo voy a ir a la cocina y voy a preparar algo para ustedes, voy a buscar una merienda, algo para comer. Pero cuando la mujer se va a ir, mejor dicho, Brian Bear le dice a la señora Kelly, dice,
no se preocupe, señora Kelly, usted quédese ahí sentada, yo voy a ir y voy entonces a preparar el café. Y de hecho, quisiera también un pan dulce con su cafecito. Y el hombre se va para la cocina. Y está en la cocina entonces preparando el café y el pan dulce para la señora Kelly. Y estando en la cocina entonces dice, señora Kelly, ¿y cómo es que le gusta su café? Y en ese momento todos los entrenadores que estaban ahí se miraron unos a otros y en ese momento ellos sabían que habían perdido la batalla de reclutar a ese hombre. Porque Brian Baird supo cuándo actuar. Y hay que saber cuándo actuar. Y eso lo vemos en la vida de Esther. Esther supo cuándo actuar, cuándo ponerse en acción. La importancia de involucrarse, la importancia de tomar pasos como creyentes, de creer de que uno sí importa. Cada uno de ustedes importa. Y tienen un lugar diseñado por Dios para desempeñar en el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿vas ahora a responder en obediencia y adoración como lo hizo Esther? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo que vemos en la vida de Esther. La diferencia que una persona puede marcar. Como Esther actuó, supo cuándo actuar, supo cuándo tomar pasos, reconociendo de que sí importa lo que hacemos. Y sí importa involucrarse. Y sí importa hacer nuestra parte. Señor, tú nos has salvado por gracia, pero también tu palabra nos recuerda de que tú has preparado obras que tú creaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Y has establecido, Señor, que a través de la actividad de tu iglesia, del cuerpo de Cristo, de cada miembro, vamos a ver la iglesia siendo edificada. Vamos a ver a personas siendo salvadas. Vamos a ver las necesidades en el cuerpo de Cristo siendo satisfechas cuando tomamos acción, cuando nos movemos de la teoría a la acción. Ayúdanos a serte obedientes. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Ayúdanos, Señor,